¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Eh, ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida y cómo puedo poner en práctica este texto bíblico en mi vida? Entonces vamos a empezar a responder y mi hermano Andrés me hace un favor, va escogiendo a las personas para que colaboren contestando. 3 personas diferentes. ¿Listo? Entonces, bueno, Natalie no está, José Alberto está en el Transmilenio. Sí, es que hoy habemos poquitos, re poquitos sabemos hoy. Sí. Entonces, nos toca repetir. Listo. Entonces, ¿quieres de la primera pregunta? Porque es que creo que Samuel se salió. Entonces, si quieres, Lady, ayúdanos con la primera respuesta. Daniel con la segunda y Dana nos ayudas escribiendo la tercera en el chat, por favor. ¿Listo? ¿Yo? Sí, dale ¿Yo tú soy con la la primera? primera. Ajá, dale. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Dios me enseña, me corrige por medio de su palabra. Ujú. Pienso. Para lo que Dios habla de nosotros ahí, ¿cierto? Es claro que Dios es verdadero, porque su palabra es verdad. Y a Él le gusta hacerme recapacitar por medio de su palabra, ¿no? Me hace caer en cuenta de mis errores por medio de su palabra. El segundo, por favor. Bueno, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Que toda la escritura está inspirada por Dios para enseñarnos la verdad. Ujú. Hay algo esencial en ese texto bíblico y es que Dios me capacita para hacer cosas buenas, ¿no? Yo de pronto, en mi forma de pensar decía que era buena, pero Él me va a enseñar a hacer las cosas bien hechas, pues, buenas. Y Él hace que todo lo que haga, lo haga pensando en su palabra, a través de su palabra. Y así voy a darle honra a Él, ¿oyó? Entonces es claro que Dios nos capacita para hacer buenas obras. El tercero, por favor. Listo. Dana nos escribe en el chat que debe tener en cuenta por medio de la lectura de la Biblia que debo hacer bien y que no debo hacer en mi vida. O sea, le da las pautas para lo correcto y para lo que no es correcto. Cuando yo voy a aplicar eso a mi vida, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, la invitación es para que a primeras horas de la mañana nosotros acudamos a la palabra de Dios porque ella nos va a instruir para lo que vamos a vivir en todo el día. Por eso cuando vamos a la iglesia estamos preparados a través de la palabra para afrontar lo que venga esa semana. Muy bien, entonces vamos a ver la palabra clave y dice que viene del griego grafe y su significado es que es un documento, es un escrito. Entonces, la Sagrada Escritura corresponde a la totalidad de los libros de la Biblia, porque son documentos escritos y que se han dejado con un propósito. Dice que la Biblia es la colección de libros inspirados por Dios, donde están contenidas las revelaciones de Dios, los principios de la fe cristiana y las reglas de la práctica. Se compone de 2 partes llamadas Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que la Biblia debe ser el estándar del lenguaje, así como de la fe. Entonces, al ver esta definición, vamos a ver que la palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas que,
que ella no, podemos ver que está reflejada la verdad de Dios ahí, esa verdad que existe por Dios. Nadie tiene la verdad en sí mismo. El que tiene la verdad es Dios y Él la revela a nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Y el principio dice que Dios enseña, instruye y corrige por medio de su palabra para cumplir su propósito en mí. Lo hace a través de la Biblia, ¿no? Lo hace a través de la Biblia. Ese principio que Dios enseña es un principio nuevo. Tal vez no pensábamos que debíamos de ser instruidos por Dios y Él lo hace a través de su palabra. Entonces es un principio nuevo para nuestras vidas, para sumarlo a todos los que hemos aprendido. Y en ese principio que Dios enseña, instruye y corrige por medio de su palabra para cumplir su propósito, Él muestra que Él desea es revelarse en nuestras vidas. Él no se mantiene mudo, no se mantiene callado, no se mantiene alejado, como hacen los dioses paganos, ¿no? Sí, desde siempre ha existido dioses que quieren reemplazarlo a Él, dioses que quieren quitarle lugar a Él. Pero nosotros vemos que Dios a través de su palabra, Él es un Dios vivo, Él es un Dios, Él es un Dios lleno de amor. Entonces, vamos a ver que este libro, la palabra revelada de Dios, es un manual de principios para conocer la voluntad de Dios y direccionar nuestras vidas. Entonces, ahí vamos a ver textos bíblicos que son muy evidentes en nuestra vida. Si nosotros vamos a ver el Salmo 119, 103, habla que la palabra de Dios es como la miel, es dulce como la miel, le da sabor a nuestra vida, nos da, la miel es por sí es llamativa, empezando porque a veces la buena miel es escasa y cuando la comemos es deliciosa. Entonces la palabra de Dios tiene que hacerse como esa miel que anhela uno, tener esa miel propia, esa miel fina, esa miel que ve que no está rebajada con panela ni con ninguna otra cosa, sino que está como sale el panal. Yo no sé si alguno ha consumido miel de esa que uno la puede absorber del mismo panal. Yo de niña vivimos en una casa donde un señor tenía, eso se llama avicultura, me corrige Andrés, y eso él nos regalaba los trozos de miel, de hecho nos picaban también y nos hacían unos chichones, pero esa miel era deliciosa porque nadie más la había procesado sino la misma abeja. Entonces la palabra de Dios es así, ella es infalible, nadie la ha podido manipular, nadie la ha podido eh, escribirle lo que no quiere decir, que lee en otro sentido es diferente, pero la palabra es como esa miel. También hay en el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y uno cuando prende una luz es para no tropezar, uno cuando prende una luz es para evitar golpearse. Y la palabra de Dios lo que hace al ser lámpara para nosotros es para abrirnos los ojos y evitar que nosotros nos dejemos engañar de falsas ideologías, nos dejemos engañar de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Cuando usted está estructurado en la palabra de Dios, usted no se cree ese cuento del que dice la gente, que el que madruga a Dios le ayuda. ¿Cómo? La palabra de Dios, la palabra de Dios, cuando usted está bien fundamentado en la palabra, usted no se deja engañar con dichos del mundo. Usted no se, que es que el que madruga a Dios le ayuda porque la palabra lo dice. La verdad no, la verdad es que la palabra bien estructurada lo saca usted de falsas ideologías y de falsas enseñanzas. Entonces vamos a ver que toda la escritura es inspirada por Dios, dice el texto que vimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para enseñar, para reargudir y para ser preparado para buenas obras. Por eso es que muchas veces cuando se predica la palabra en el templo, donde le digan a usted,
Si esa palabra le está afectando a usted en el sentido de que tiene un pecado y esa palabra llegó a despojarla de ese pecado, usted se va a sentir reargüido, usted mismo se pone colorado por allá adentro, usted como que siente que dice, bueno, ¿y quién le contó eso al pastor? ¿O quién le contó eso al predicador? Es que la palabra tiene esa connotación, tiene esa fuerza de ir a enseñar y a sacar eso, a escarbar. A veces hay pecados que están ahí ocultos, nadie los sabe, pero Dios a través de la palabra los remueve, los ablanda y hasta que los saca. Y por eso la gente se siente reargüida y es para que se corrija. Entonces, eh, vamos a ver que la palabra de Dios no pasa en falso en nuestras vidas. Vamos a ubicarnos por un momento en la página 124 y vamos a ver las características del libro exclusivo de Dios. Es un libro exclusivo de Dios. Dijo una niña a la mamá, mamá, ese libro negro que está en la biblioteca, ¿de qué es? Y dijo la mamá, ese libro de Dios, dijo, pues devolvámoselo porque aquí nadie lo lee. Ojalá en su casa su hijo, su hermano, su papá no le va a decir eso, sino que sea un libro que usted tenga llena de tal vez de escritura que usted le ha escrito. Yo tengo mi Biblia, vea, de letra grande. Todo esto de acá ya está sucio. Por dentro le tengo comentarios, le tengo cosas, porque la uso. Cuando no se usa, esto está blanquito, limpiecito, y la gente dice, no, es que casi no la abro, no la presto, no la leo para que no se me dañe. No interesa. Mientras entre más lea usted esto, entre más lea usted esto, el que no se va a dañar es usted. Así la Biblia se daña. Yo en mi biblioteca ya tengo con estas como 5 Biblias. De hecho, me gané una que el apóstol Eduardo hizo un concurso y me la gané con el libro de Hebreo. Entonces vamos a ver características del libro exclusivo de Dios. Y vamos a ver esas características que son fundamentales y una de ellas es, vamos a ver que la palabra de Dios trae revelación. Y esta es una actividad por la cual Dios declara el propósito al hombre. Dios hace que por medio de la revelación se hace que se conozca. Entonces, ahí en ese primer punto dice revelación, actividad por la cual Dios declara su propósito al hombre. Él la revela, nadie tiene que en sí mismo decir, haz que yo sé esto. Dios se lo revela. Otra segunda característica es la continuidad. La revelación de la palabra de Dios es progresiva. La palabra de Dios es consistente. Ella conserva esa intensidad que Dios dio para el hombre. Entonces, esa continuidad nadie la ha querido, nadie la ha podido quitar, sino ella es continua. La palabra de Dios no fue afectada por la actitud de las personas que la escribieron. Esa palabra no fue afectada por sus actores. Aunque el autor estuviera triste, aunque el autor estuviera en diferentes actitudes, lo que hizo el Espíritu Santo fue tomar al escritor y hacer lo que escribiera, lo que Dios quería dejar revelado en su palabra. Y la continuidad de ella es que siempre estaremos aprendiendo. Ella no caduca. Entonces, esa es una característica exclusiva del libro de Dios. Otra palabra que encontramos ahí es iluminación y habla de la obra del Espíritu Santo. Esto hace que el escritor sagrado cogiera papel y lápiz y escribiera lo que Dios le iluminó. Y esto nos lo dejó a nosotros para que nosotros lo leyéramos y lo dejó para que otros lo supieran y para que lo entendamos una y otra vez y que vamos a entender las verdades de Dios. Fueron reveladas solamente por el Espíritu Santo. Otra palabra que encontramos ahí es interpretación y también es la obra del Espíritu Santo para que sea explicada a través de ella misma. La palabra de Dios no necesita otro libro para que lo explique. Ella es explicada a través de ella misma. Ella se autosostiene. Ella no necesita que nadie más saque otro libro adicional y diga,
Es que lo que quiere decir en tal libro es esto. Ella misma se sostiene en su interpretación. Por eso es poderosa la palabra de Dios. Vamos a ver que otra de las características que hay ahí la encontramos en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez un cirujano con un bisturí llega a cierta parte del cuerpo de uno, llega hasta cierto lugar del cuerpo de uno en una cirugía, pero la palabra de Dios llega mucho más allá. Y esta inspiración es el proceso por el cual Dios capacita a un ser humano para recibir, para interpretar, para registrar lo que Dios quiere decirnos en una forma precisa. Los mensajes de Dios en él son precisos y eficaces. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La espada tiene dos connotaciones acá. Penetra en mí para que yo sea corregida, para que yo sea rearguida, para que yo sea enseñada. Y de mí sale para que otros también sean enseñados. Pero en el momento que ella entra a mí, la palabra como una espada, con un filo, está rompiendo lo que no sirve de mí y está dejando de entrar lo que Dios quiere conmigo. Ese mensaje preciso de Dios va entrando a mi vida. Entonces la palabra de Dios hace ese oficio que no hace un cirujano. Llega hasta lo profundo, dice que llega y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Un cirujano, por más astuto que sea con el bisturí, no nos va a tocar el alma ni nos va a tocar el espíritu. Nos toca el cuerpo porque somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Nos toca el cuerpo, corazón, el hígado, un ojo, la mente, el corazón, el cerebro, pero nunca nos tocará esta parte, el alma y el espíritu. Pero eso sí lo hace la palabra, eso sí lo hace la palabra de Dios. Entonces, vemos que en las características específicas de Dios, del libro exclusivo de Dios, lo que Él quiere es que el ser humano tenga la capacidad de relacionar todo esto para que en nuestra vida haya crecimiento, la revelación, la continuidad de la palabra, la iluminación, la interpretación y la inspiración que Dios da por medio de su palabra se haga tan exclusivo para nuestras vidas que nosotros por medio del Espíritu Santo acudamos a Dios y creamos que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Entonces vamos a ver cómo ha estado conformada la Biblia. Y dice que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones. Que también aprendemos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, todos con defectos, con diferentes clases sociales, mira, acá escribieron campesinos. Había un hombre que ya era boyero, dice la palabra, y ya él lo utilizó escribiendo un libro. Gente estudiosa, gente docta, gente con un carácter pésimo, y Dios le permitió escribir esto. Entonces vemos que el estado de la escritura de la Biblia no la afectó el temperamento, ni la tristeza, ni la alegría, ni nada de sus actores. Por eso es que la palabra es tan bella saber que nosotros tenemos la realidad de personas que tuvieron defectos. La Biblia no escondió defectos de las personas, no escondió el defecto de un Gedeón que tenía miedo de aceptar el reto de Dios. De hecho, le puso condiciones: Señor, si tú dejas que el vellón amanezca mojado, entonces que es de parte tuya. O un temperamento tremendo como el que tenía Pedro, o la tartamudez de Moisés. Nada de eso afectó lo que Dios iba a decirnos y nos iba a dejar como enseñanza. Ni el escritor sagrado pudo, en medio de la inspiración del Espíritu Santo, no pudo ocultar ninguno de sus defectos. Dice la palabra que Elías tenía pasiones desordenadas como los seres humanos, pero a través de la Biblia
Se dejó ver ese carácter de él, pero él actuó como Dios le dijo que actuara. Profetas, evangelistas, maestros, personas doctas, personas sencillas, personas humildes, campesinas, escribieron este libro. Entonces fue escrito por más de 40 actores con diferentes actitudes de carácter, de temperamentos, de raza, de color. ¿Mm? Dice que en la continuidad de la Biblia fue escrita en diferentes lugares, fueron escritas en diferentes épocas. Fue escrita inicialmente en 3 continentes, en Asia, en África, en Europa. Los primeros escritos fueron en papiro, en las cortezas de los árboles, los lijaban bien, los escribían. Los primeros fueron en piedra. El primer mandamiento, los primeros mandamientos de las tablas que escribieron fue en piedra. El primer escritor que hubo sobre la tierra, o sobre la tierra no, pero el primer escritor que hubo celestial fue Dios. Él dice que con el dedo de él escribió las 10 tablas de los mandamientos, que cuando Moisés bajó del monte, vio a la gente en pecado y en unas fiestas paganas que él rompió. La segunda vez así le tocó a Moisés lijar las piedras y volver a subir al monte a que Dios escribiera. Pero fue en piedra, después pasó a las cortezas de los árboles, a los papiros. Esta palabra trascendió tiempo, tan tiempo, ¿no? Las escrituras hablan de que fueron escondidas en unos jarrones. Esa palabra se perdió por tiempos. Y cuando el profeta, el sacerdote Esdras la encontró y la leyó delante del rey, dice que la gente lloró, que la gente alabó a Dios, porque lo que se leía ahí era cosa tremenda. Es como encontrar, yo he encontrado versículos, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, que han leído un versículo bíblico y a usted se ha quebrantado, usted ha llorado. Yo he leído textos bíblicos donde digo, Señor, tremendo, cómo uno no entiende esto a veces, cómo no comprende esto. Y a mí se me llena la garganta, se me tapa y lloro y descanso, pero me paro tan contenta de saber que Dios ha revelado cosas a mi vida. Me ha dejado me ha dejado un sabor hermoso para levantarme en ese día y todo el día vivo con esa sensación. Y a veces me encuentro con personas que les ha pasado lo mismo y lo interactuamos, lo hablamos y a veces volvemos y nos quebrantamos con esa situación tan hermosa de la palabra de Dios. Y vamos a ver que la escritura también fue escrita en 3 idiomas. En el Antiguo Testamento hay pasajes bíblicos, en el libro de Daniel hay unos pasajes bíblicos donde está el arameo, y también fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento sí ya fue escrito en griego. Entonces ahí tenemos un relato de la Biblia, cómo fueron sus orígenes. Los primeros escritores, dicen que en el orden que tiene la Biblia, colocaron Génesis por darle el comienzo. Cuando usted vaya a leer la Biblia, a veces la gente dice, lea Juan, lea, no, ¿por qué no lee Génesis para que usted conozca los comienzos, los orígenes? Pero el primer libro que se escribió fue el libro de Job, porque Job y Moisés fueron contemporáneos, pero los escritores organizaron así para que se viera el comienzo, el origen verdaderamente de la Biblia. Vamos a ver en el tema de la Biblia, en la página 125, vemos cuál es el tema principal de la Biblia. Y el tema principal es la redención del hombre. Inmediatamente fue creada el universo, el mundo, Dios tuvo que crear esta redención para el hombre por causa del pecado. Entonces, como sabía que íbamos a fallarle, ahí mismo escribió la redención del hombre. Y vemos que el Antiguo Testamento habla de la preparación para la venida del Redentor. En el libro de Isaías se habla 700 años antes de la venida del Redentor. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, nacido de una virgen. Los profetas hablaron desde la antigüedad cómo iba a ser él, lo íbamos a desfigurar, lo iban a castigar de tal manera por nuestra culpa que no lo íbamos a reconocer,
no le íbamos a ver su bonito parecer. Eso dice Isaías. Los profetas hablaron desde tiempos antes de que él iba a venir y cómo iba a ser su venida. ¿A quién iba a venir? A su pueblo. Y vamos al Nuevo Testamento, donde nos encontramos con 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí vemos la manifestación del Redentor. Ahí se hace realidad la venida de mi Señor Jesucristo. Se hace su aparición viva aquí en la tierra. Lo tuvo que hacer así Dios, porque nosotros no entendimos el mensaje de los profetas. Mucha gente decían como dijeron cuando Noé empezó a construir el arca. ¿Eso que iba a llover? Ellos no conocían la lluvia, dice que la tierra era mojada por un vapor. Cuando dijo Noé que iba a venir un diluvio, la gente se rió, la gente se burló de él. Y Noé gastó hasta su último recurso comprando puntillas para esa arca. Gastó su último recurso para, para terminar la obra que Dios le había enviado a hacer. Pero cuando pasó el diluvio, Noé y sus 7 parientes fueron los dueños del mundo, toda la tierra que se veía, ellos fueron dueños. Entonces, aquí cuando Jesús también vieron que venía, ¿cómo va a venir alguien a salvarnos? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo sucederá eso? Entonces, cuando vino, los evangelios cuentan la manifestación del Redentor. También hay el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablan de la proclamación del mensaje del Redentor. Ahí se habla del Redentor y se habla de las obras del Espíritu Santo. Las epístolas hacen la explicación del mensaje del Redentor. Ahí explican muchas cosas por las cuales él vino, a qué vino. Y el Apocalipsis habla de la consumación de la obra del Redentor. Entonces vamos a ver la estructura de la Biblia y la vemos que estamos estructurada por dos partes. Una es el Antiguo Testamento, la otra es por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento la encontramos con 39 libros y el Nuevo Testamento la encontramos por 27 libros, conformada por 27 libros. A mí siempre me ha gustado colocar este ejercicio y es el teléfono de Dios. Y usted mira, bueno, ¿y cómo es el teléfono de Dios? Entonces lo hago con la misma estructura de la Biblia. 266, 39, 27. Los dos partes en las que está dividida la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros que componen la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted tenga una urgencia, cuando tenga un afán, usted puede llamar a ese número, 266, 39, 27, y ahí va a encontrar respuesta a todo lo que usted necesite. Las noticias del periódico de ayer fueron de ayer, y las que se van a escribir para mañana las conoceremos mañana. Las que salieron para hoy ya las leímos, pero la Biblia trae todas las noticias desde el inicio de la creación del mundo hasta sus finales y más allá, hasta la vida eterna. Entonces es un libro que no caduca, no pasa de moda, no deja reseña de que algo sucedió, no, está vigente. Entonces vamos a ir a la aplicabilidad de la Biblia y eso está en la página 126 y vamos a ver los pasos para estudiar la Biblia. Y un primer paso es estudiarla. Por favor, alguien que me lea la cita que está ahí en estudiarla, escudriñarla. ¿Qué cita hay ahí? Juan 5:39, por favor. Yo, buenas noches. A ver, mi amor, lea. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa cita bíblica está hablando mi Señor Jesucristo de la persona de mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A escudriñar las escrituras. Vamos a estudiarlas. Vamos a prepararnos para que usted nadie lo coja fuera de base.
el segundo dice meditarla. Dice Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces se convierte como en nuestro primer pensamiento, ¿no? Lo que Dios quiere que la palabra de Dios pase en nosotros es que se convierta en ese primer pensamiento y en el último pensamiento al dormir. Cuando usted se acuesta, usted se pone a meditar sobre lo que sucedió en el día. Yo a veces me recuesto y le digo, gracias Señor, porque me permitió hoy que me rindiera el trabajo, permití atender a mi mamá bien. Entonces estoy meditando sobre lo que hice en el día. Qué bueno meditar en lo que leímos esta mañana en la palabra de Dios y que todo el día nos acompañó esa lectura, ¿cierto? Que en todo el día estuve pensando en esa palabra, estuve meditándola. Yo a veces esto lo comparo y de pronto se ve feo, pero usted ve a una vaquita, ella come pasto y come pasto y come pasto. Y usted después la ve echada por allá la ve echada y empieza a rumiar. Y ese rumiar es que empieza a repasar todo ese pasto que se comió, o sea, no se lo come entero. Ella vuelve y lo repasa y lo mastica bien. Y ese meditar casi que es con ese mismo ejercicio, que usted lea la palabra y después de haberse alejado de la palabra, haber dejado la Biblia ya en su puesto o haberla colocado en un sitio específico, usted se ponga a pensar en la palabra. Yo por lo menos cuando leo la palabra y entiendo cada día más de ella y me nutro de ella, yo a veces me sonrío con Dios y le digo, lo que me tenías guardado para hoy, Señor. Y esa palabra la había podido leer muchas veces, pero hoy me habló otra cosa diferente. Y entonces como que estoy volviendo a repasar y a repasar hasta que mastico bien y esa palabra me alimenta a mí bien. Y el tercer paso es confesar, es orar la palabra. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, al confesarla es que yo debo orar la palabra, debo reclamar las promesas que Dios me ha dado, debo orar la palabra. Si yo estoy orando, por decir que estoy prácticamente, bueno, supongamos que leemos el Salmo 1, dices, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni sillas escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace será prosperado. Y entonces yo oro la palabra y digo, Señor, ayúdame que este negocio, esta actividad sea prosperada en mis manos, Señor. Yo quiero ver que las personas vean que yo soy de bendición para ellos. Haz que mis manos sean diligentes, Señor. Y empiezo a orar la palabra y empiezo a orar la palabra y así me voy. La palabra en Timoteo también dice que nosotros debemos hacer rogativas, peticiones por los que están en eminencia, quienes están en eminencia, nuestras autoridades espirituales, nuestras autoridades físicas, nuestras autoridades, por ejemplo, el policía de tránsito es una autoridad, eh, nuestro presidente es una autoridad, nos está gobernando. Oremos por ellos. No, no sé si estemos de acuerdo con ellos o no, pero oremos por ellos. Nos corresponde orar por ellos, por nuestros pastores, por las personas que tenemos eh, arriba de nuestra cabeza dirigiéndonos. Entonces, vamos a orar la palabra. Y por último, dice que nosotros debemos obedecerla. Y dice la palabra en el primer libro de Samuel, alguien que me lea el primer libro de Samuel 15:22, ahí se encuentra, a ver. Yo, A profe. ver, una personita, léela, por favor. Entonces, primera de Samuel 15:22, ¿cierto? Sí. Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. También. Entonces le había dicho Samuel a Saúl,
el Señor dijo, Jehová dijo que vamos a entrar a este pueblo y lo vamos a arrasar todo, que no nos vamos a coger de allá ni un cordón de nada, de una sandalia ni nada, no nos vamos a coger nada. Ese pueblo tenía Dios lo aborreció tanto que dijo, va y lo destruyen todo, grandes, chicos, todos sus animales, todos. Samuel se fue a hacer una diligencia y cuando viniera tenía que hacer lo que Dios había dicho. Pero Saúl vio que Samuel tardaba, entonces, ¿qué dijo? Dijo, bueno, yo igual ya sé qué es lo que vamos a hacer, vamos a arrasar todo eso. Pero él empezó a ver las ovejas gordas y vio a ver los carneros gordos, dijo, no, pues como vamos a hacer esto, yo me guardo esto para ofrecerle sacrificio a Dios. Y lo guardó para él. Y cuando llegó Samuel, dijo, ¿qué has hecho? Dijo, no, pues acabamos y arrasamos con todo lo que Dios dijo. ¿Y qué es ese ruido de ovejas? ¿Qué es ese balar de las ovejas? No, no, es que yo guardé lo más gordo para hacerle sacrificio a Dios. Dios que había dicho que arrasaran con todo. Él no quería nada, nada de ese pueblo. Entonces, por eso fue que Samuel le dijo, oiga, ¿se complace tanto Dios en los holocaustos? Dios se complace en esos holocaustos donde usted no obedeció a lo que le dijo. Entonces la palabra de Dios es eso, que la obedezcamos. Si Dios dice no, no, no robarás, no robar, no mentir, no mentir. Dice la palabra que el que mienta ya no, que el mentía ya no mienta, que el que robaba ya no robe, el que adulteraba ya no adultere, el que fornicaba no fornique, el que le gustaba jugar a la lotería no juegue más porque eso no le agrada a Dios. El sortilego no le gusta a Dios. El hacer cosas a escondidas pensando que Dios no lo está viendo, a eso no le gusta. De nada le sirve que usted ayune, que se levante a orar, que haga favores a las personas, que tenga misericordia de otros. Si usted está murmurando a esas personas, mire, le ayudó a ese pobre que no tenía ni qué comer. No, si no lo va a hacer de buena manera y no lo va a hacer que agrade a Dios, no lo haga. Entonces la palabra de Dios es obedecerla. La vamos a leer y la vamos a obedecer. Amén. Entonces vamos a ver cómo vamos a poder aplicar esto en nuestra vida espiritual, de estudiar, de meditar, de confesar y de obedecer la palabra. Lo vamos a hacer por un método devocional que lo vamos a hacer a partir de hoy. Y vamos a hacer este tema que se ha implementado para poder desarrollar una disciplina de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ver que este método lo vamos a hacer con un acróstico, se llama PAMPE. Y recuerde que un acróstico siempre va vertical, ¿no? De horizontal o vertical. ¿Cómo va? Hacia abajo. Entonces vamos a Vertical. mirar. Ah, bueno, vertical. Entonces vamos a ver que PAMPE, con la primera P, vamos a leer una cita bíblica, vamos a tomar nuestro devocional que hacemos todos los días y vamos a ver que con la primera letra vamos a ver los pecados que yo debo confesar. Entonces, vamos a leer, para esta semana va a leer Malaquías 4:6 y va a aplicar este método de estudio, este método devocional. Entonces, te va a leer 4:6, pecados que debo confesar. Ya, entonces te lo escribe, eso lo va a escribir, lo va a anotar, porque eso es lo que nos va a dar crecimiento. Con la A, actitudes que debo adoptar. Entonces, si la palabra de Dios me habla de algo de pecado, entonces es lo que debo evitar. Si es algo que debo aprender, entonces lo voy a adoptar para mí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y con la M, mandamientos que debo obedecer. Cuando yo leo esa palabra, entonces hay un mandamiento específico que yo debo tener en cuenta para cumplirlo, para obedecer. También si hay una promesa, pues yo la voy a reclamar, ¿cierto? Y ejemplos que debo seguir o lo mismo, evitar o imitar. Entonces ahí usted va a mirar si es algo bueno, pues usted lo va a imitar. Si es algo que habla de pecado, usted lo va a evitar, igual que eso. Entonces, para la siguiente semana vamos a hacer este ejercicio con Malaquías 4:6. Vamos a hacer eso. Y hasta aquí llegaríamos a este tema de la Biblia, donde hemos visto la estructura de la Biblia y lo que debemos hacer con ella. Alguien, por favor, Andresito, escoja rápidamente que me repita los pasos para estudiar la Biblia. Por favor, me lo repita. Gracias.
Profe, aquí está Nicole, que acá Bueno, acabo de llegar, entonces ella los va a decir. listo, por favor. Bueno, ¿en los cuatro? Sí, los 4 pasos para Sí, estudiar la mamá, Biblia, sí, ¿cuáles los son? cuatro. Bueno, pasos para estudiar la Biblia. Estudiarla, escudriñarla, estudiarla, Escudriñarla. escudriñarla, escudriñar, meditarla, confesarla confesarla, obedecerla. Ujú. Entonces vamos a estudiar la palabra, vamos a meditar la palabra, vamos a confesar la palabra y vamos a obedecer la palabra. Ahí en confesar, qué bueno que cuando usted a alguien le venga con algo que no está en la palabra, usted la pueda confesar. Entonces, por eso es bueno que tomemos tiempo de cuando la leamos, la estudiemos, la memoricemos también. Póngase en el reto de memorizarse un versículo y verá que a ustedes les va a ir muy bien porque nadie los va a engañar. Eh, tengo mi nieto de 9 años y él ya ha leído la Biblia, ya arrancó para la cuarta vez de leer la Biblia. Y él decía que escuchando música cristiana, se puso a escuchar ahí en el computador y a buscar temas y se paró y dijo, hay temas, canciones que de cristianas no tienen nada. No todas las canciones de Cristo son buenas, porque hay cosas que dicen que no son verdad. Y, y uno se va a ver que eso lo discierne él porque conoce la palabra de Dios. Entonces, uno ve que niño tan pequeño, la palabra de Dios como la ha leído, ya trae sabiduría de lo que escucha. Entonces ya no es fácil de que lo engañemos. Vamos a darle gracias a Dios por este tema y pasamos a que Andrés haga el ejercicio y un tema que él tiene para cerrar este tema. Padre, te doy gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Te doy gracias por habernos dejado este manual de instrucción para edificación de nuestras vidas. Gracias por habernos enseñado que debemos de ir a ella, papá, para dejarnos capacitar, para dejarnos que la palabra nos ilumine, para que la palabra nos instruya, para que ella nos corrija, papá, para que ella nos enseñe a cómo vivir, Señor amado, en estos tiempos difíciles. Padre, te doy gracias por revelarnos tu palabra, porque es nacida de tu corazón, Señor. Gracias, bendito Señor, porque todo lo que aprendemos, Señor, a través de tu palabra es vida. Nos da esperanza, nos da consuelo, nos da respuesta a las necesidades y respuesta a lo que ninguna persona docta lo ha hecho con nosotros, solamente tú por tu palabra. Gracias, Señor de los cielos, y ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a enseñarla, Padre. Ayúdanos a memorizarla. Ayúdalas que nuestra boca, Señor, se llene de tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Te bendecimos en esta noche y te damos muchas gracias. Aleluya, amén, Señor, y aleluya, amén. Y amén. Vamos a darle paso a mi hermano. Muy bien. Ay, tan lindo que está aplaudiendo a mí. Muy bien. Está buena. Listo. Entonces vamos a darle paso a Andresito, por favor. Listo. Entonces, vamos a hacer una actividad. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Ya. Sí, listo. Entonces, vamos a jugar. Eso se llama una ruleta de letras, ¿listo? Entonces, van a ir apareciendo las letras en orden alfabético, A, B, C, D, D, y cada una de esas letras va a tener una pregunta, va a tener una frase que hay que completar, ¿listo? Con esa letra. Entonces, todo va relacionado con la clase de hoy, ¿listo? Si usted puso atención, usted hoy se sabe esa respuesta, ¿listo? Que de pronto como que se me va, como no sé qué, entonces usted puede revisar en su cartilla porque en su cartilla también está ahí la respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Aquí. Listo, entonces espera un momentico. Yo cuadro aquí una cosa.
Listo, entonces vamos a comenzar con la primera. Dice, Amor. no, no es amor. Primera parte de la Biblia contiene 39 libros. ¿Cuál es? Por la letra A. Antiguo Testamento. Antiguo. Listo, ahí va. Esa estaba fácil. Entonces ahí le damos comprobar y nos sale que está correcta. La letra B. Libro sagrado, el libro más antiguo del mundo. ¿Cuál es? Biblia. Job. No, es la Biblia, Ah, es la no. letra B. Sí, es la Biblia, muy bien. Listo, concentrad. Vea que está sencillo, usted se la sabe. Empieza por la letra C. Tercer paso para estudiar la palabra. Conocer. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? Confesar. Confesarla. Confesar. ¿Sí, amigo? profesor. ¿Sí ve que hay que prestar atención, amigo? Ah, bueno. Sí. Vea, aquí sí están juiciosos. Muy bien. Por la letra D. Toda la escritura fue inspirada por... Dios. Dios. Muy bien. Listo. Están juiciosos, profe. Ay, Por la letra E. Primer paso para estudiar la Biblia. escudriñarla. Escudriñarla, dice Samuel. Me vale. No fui yo. Fui yo. ¿Qué va a hacer? Muy bien. Con la F. Al estudiar la Biblia, alimentamos nuestra... Fe. Ah, Fe. muy bien. Excelente. Sí, ponga cuidado. Por la letra G. Escritura en griego. Griego. Génesis. ¿No? Génesis. Ay, no. Qué oso. Génesis. No. Grafe. ¿Quién dijo grafe? ¿Natalie? Yo, Grafe, Natalie. Excelente, muy bien. Vea, ya está. Y eso que venía en cicla, esa fue la primera parte de la clase hoy. Y venía en bici y la aprendía. Grafe. Por la H. Tema de la Biblia. La redención del... Horario. Tema central de la Biblia, ¿cuál es? ¿La redención de quién? ¿Humanos? No. Con la letra H. Hombres. ¿La redención de quién? Del hombre. Del hombre. Muy bien. Muy bien. Hizo trampa, yo no estoy mirando. Listo. Por la letra I. Una de las características del libro exclusivo de Dios. Inspirado por Dios. ¿Libro exclusivo de Dios? Inspiración. Por la letra I, eso está en la cartilla. Revisen, revisen. Una de las... Iluminación. Iluminación, dice Natalie. Ah, perro. Vamos a ver si es iluminación. Muy bien. Con la J. Al estudiar la Biblia conocemos a... Jesús. Muy bien, muy bien. Vive te dije. ¿Yo qué? Con la letra L. Completa. Esta no empieza sino completar la frase. Sino que en la de Jehová está su deleite y en su medita de noche. ¿Qué palabra va ahí? Ay, ese está en Salmo. Ley. Salmo 91. Lady dice que ley. Sino que la palabra. Sí. Muy bien. Sino Exacto. que la ley. Salmos 1:2 lo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Muy bien. Con la letra M, el segundo paso para estudiar la Biblia. Meditarla. Meditarla. Muy Pero bien. esa la vimos acá, ¿no? Muy bien. La casa. Con la letra N de Nené, segunda parte de la Biblia, contiene 27 libros. Nuevo Testamento. ¿Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, muy bien. Con la letra O, cuarto paso para estudiar la Biblia. Obedecerla. Obedecerla. Obedecerla, muy bien. Tan juiciosos hoy. Con la letra P, papá, método devocional de estudio. Pampe. Pampe. ¿Qué significa Pampe? Significa para desarrollar una disciplina del estudio de la No, palabra Pampe. Es no. lo cual que comenzará a desarrollar. No, eso no es Pampe. No. ¿Qué es Pampe? Alguien que me diga qué es Pampe así resumido. ¿Qué significa la sigla Pampe? ¿Pan? No, Pampe, no. Eso pan. tiene una razón de ser. ¿Por qué se le dice Pampe?
Alguien que lo encuentre así de rapidez. Ahí está en la cartilla, ahí está explicado. Bomba. Pecados que debo confesar, actitudes que debo adoptar, mandamientos que debo Bomba. obedecer. Ajá, exacto, muy bien. Yo iba a decir PAMPE eso, pero- significa las iniciales de cada uno de esos pasos. Por eso es un método devocional, porque en ese devocional usted sigue cada uno de esos pasos. ¿Listo? Muy bien. Pero, mi amor, Ahí ya no se le como olvida. tú, pero yo soy Con la el letra camino de R de ratón. Una de las características del libro exclusivo de Dios. Revelación. Revelación. Muy bien. Con la letra S. ¿La Biblia es un libro? Sagrado. 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 Muy bien. Muy bien. Con la letra T. Bueno, esta no empieza por la T, esta la contiene. Una de las características del libro de Dios. Interpretación. 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 Vamos a ver. Si es interpretación. No, no es interpretación. Entonces, continuidad. Continuidad. Continuidad, exacto. Con la letra U. La Biblia es espacio para enseñar, instruir, corregir, redarguir y prepararnos para buenas obras. Es un libro. Empieza por la U. La Biblia es para enseñar, instruir, corregir, redarguir y prepararnos para buenas obras. Útil. Útil. ¿Quién dijo útil? No, Natalie. Muy bien, Natalie. Es útil. Este libro tiene esa función y es que nos va a ayudar a corregirnos, a instruirnos, a enseñarnos. Esa es la funcionalidad de esta Biblia. Muy bien. Listo. Con la letra B pequeña, la Biblia es el manual para conocerla. ¿Verdad? Verdad. La verdad. ¿Seguros? Sí, Revelación. sí. ¿Seguros? Verdad, sí. La verdad, Esta- el camino y la vida. Esta tiene dos... No, están... Ahí les doy una pista, no es la verdad. Es otra. Revelación. Bendición. La vida. No, tampoco. Visión. Verdad. Acuérdese del Padre Nuestro, ahí le doy una La pista. bendición. No, bendiciones con B larga. Nuestro. Acuérdese del Padre Nuestro, ahí le estoy dando una pista. Ahí está. Voluntad. 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 Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Exacto. La Biblia es el manual para conocer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida? Busque en la Biblia, que ahí está la voluntad de Dios para su vida. Contiene la letra Y de yuca. Entonces completa la frase. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y ¿Coyunturas? discierne las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Una parte del cuerpo. Dos tendones. También. Sí, tiene razón. Hablando en el contexto, una coyuntura es eso que une, haga cuenta de articulación. El codo, el hombro, eso es una coyuntura. Entonces, en esa coyuntura, porque dice, ¿por qué dirá que partir las coyunturas? Sería como desprender los huesitos, la unión de esos huesitos. Exacto. Pues ya hablándolo en un contexto espiritual, muchas veces nosotros tenemos arraigadas tradiciones, formas de pensar, perspectivas, maneras de hacer las cosas. ¿Y Dios qué necesita? Quebrantar, partir esos huesitos, separar del cuerpo que es útil lo que no es útil. Entonces, por eso dice que la palabra quebranta, la palabra quiebra. ¿Por qué? Porque Dios necesita separar de nosotros lo que no nos va a servir. ¿Amén? Entonces, por eso, eso es lo que significa. Amén. Con la letra Z, ahí era coyuntura solita, sin ese. Contiene la Z. ¿La palabra es viva ahí? Salvación. Eficaz. Estamos eficaz. No, claro, está otro. Sabrosa. Ella votó por Petro, ¿no? No. No, la palabra es viva y eficaz. Eficaz. ¿Eficaz? Es efectiva la palabra No, viva. pero no inicia por Z. Pero ahí dice contiene la Z. Ah, ¿Eficaz? Eficaz. sí, es que sabrosa. Ay, yo no Listo. Muy bien, entonces
los quiero felicitar. Ustedes hoy pusieron mucha atención y esto nos da a entender que ustedes están interesados. Que los animo a que ustedes sigan escudriñando la palabra de Dios. Vea que lo que hoy compartimos, todas esas respuestas que dimos tienen un fundamento muy fuerte para nuestra vida. Y créame que usted, a medida que va leyendo la palabra y la va viviendo, la va meditando, va conociendo a Dios, pero va conociendo la voluntad de Dios. Y en muchas situaciones difíciles, el Señor va a ayudarlo, lo va a animar en esos momentos difíciles a través de una palabra. Entonces, créame que si usted va a la fija a buscar la voluntad de Dios, usted va a la palabra. Amén. Entonces, Muy bien, Andrés. los bendigo, gracias por estar atentos y profe, ahí le doy el paso nuevamente. En el pantallazo que me va a enviar Andresito, todos los que participaron hoy les voy a dar un punto adicional. Estuvieron muy buenos, estaban dinámica y estuvo muy buena la participación. Todos se van a sumar un punto hoy de su nota que viene Gracias. después. Necesito hablar personalmente con unas personas que no me han enviado nada de trabajo ni de tareas. Hoy, por favor, saquen sus tareas de los libros y por favor, voy a decir los libros y ustedes inmediatamente me muestran una respuesta. Todos van a mostrar la respuesta. Andrés, por favor, tú que tienes la pantalla grande, me avisas quiénes no, porque hoy voy a dar un punto también por eso. Entonces, yo voy a decir un libro y ustedes inmediatamente me muestran. Como ya hemos estudiado este libro, ese orden de libros, entonces cada uno va a sacar su tarjetica y va a poner la que sigue. ¿Listo? Vamos a trabajar con los 5 del Pentateuco, con los 12 profetas menores y los 5 poéticos. Ahí nomás. Entonces yo voy a decir un libro y Andresito, por favor, pendiente, que todos pongan en la pantalla el libro que sigue. Libro que sigue después de Esdras. Hacen su tarjetica, la muestran, por favor. Sandra, levanta la mano, listo. ¿Cuál es? Ténganlo ahí, quiero ver. Los niños Linares, por favor. Lady Paola, bien. Lady Paola. Sandra Meneses también. Bien. ¿Cuántas les levantaron bien? Bien. Natalie también. Los niños Linares, por favor. José Alberto No los han también. hecho, ¿cierto? Bueno, muy bien. El libro que sigue Ana Becerra después también. libro que sigue después de Eclesiastés. Rápido, Eclesiastés. Ya se los están aprendiendo, entonces ya deben de saber cuál sigue después de Eclesiastés. Es parte de los libros poéticos. Profe, yo no lo tengo, pero yo me lo sé. ¿Se vale decir o tengo que mostrar como está la fichita? Bueno, la tarea era mostrarlos, porque es que hacerlos es una parte de una nota que voy a dar. Pero, Ok. ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Isaías. Cantares. Cantares. Muy Cantar de los bien. Cantares, extrañamente, por Sí, favor. porque es que ahí vamos a sacar dos notas, el que se lo sepa y el que los hizo. Eso es parte de la... libro que sigue después de Números. Deuteronomio. A ver, ya lo mostraron todos. Andresito está ahí mirando todos, sí. Deuteronomios. ¿Cuántos Deuteronomio. mostraron? Ujú. Libro que sigue después de Génesis. Sí, allá lo mostraron otros, profe. Listo. Éxodo. Muy bien. Muy bien. Libro que sigue después de Job. Salmos. No veo. Salmos. Sandra, Lady, Natalie, Dana también. Ah, no, Dana lo está buscando por ahí. No. Muy bien. Libro que sigue después de Josué. Pues es
Bien, muy bien. Natalie, sí, listo, profe, todos están correctos. Muy bien. Entonces, así vamos a hacer este ejercicio de ahora en adelante. Andresito, le voy a pedir el favor que me colabore, porque vamos a empezar ya a retomar la segunda temporada de notas y necesito que se pongan al día. Hay personitas que no han enviado nada, nada, nada. Entonces, creo que tiene apenas el punto que se ganaron hoy en la dinámica que tú hiciste. Entonces, anhelo y espero que muchos se pongan al día. Hay personas que sí ya enviaron a mi correo y a mi WhatsApp, me mandaron sus tareas. Entonces, los invito a que participemos de esto para que ninguno se vaya a quedar, ni vaya a perder este nivel, ni vaya a perder el recurso que invirtió matriculándose. Entonces, los invito a que se animen. Este es un tiempo muy bonito. De pronto para muchos será extraño porque hace tiempo no estudiaba. Para otros también es duro porque estudian en un colegio. Ahorita tienen que entrar a estudiar acá, pero hagan un esfuerzo que más tarde vamos a ver la recompensa de todo esto. Entonces, Andrés, espero que nos despidas en una oración. Dios me les bendiga y me les guarde. Y Andrés nos da la oración final, por favor. Listo. De igual forma, antes de terminar, recordarles lo del encuentro de nuevos. Recuerden que es un requisito para el bautismo. Va a ser el 22 y 23 de octubre. Todavía hay inscripciones. Entonces, hasta el momento sé que Natalie Prada ya está inscrita, ya está registrada y todo para ese día. 22 y 23 de octubre. No sé si alguien más lo va a hacer para que, por favor, se inscriba. Ahorita yo les envío por el grupo los medios de inscripción, ¿listo? Para el pago. ¿Tienes una pregunta, Natalie? Sí, señor, yo tengo una duda acerca del plan de lectura. Lo que pasa es que yo le pregunté a Merced y usted me dijo que era de cada capítulo. Sí. Y la profe dice que es del capítulo 6 al 9, entonces no sé cómo es en Sí. realidad. Venga, O sea, venga, el 6 venga. al 9, pero Sí, digamos que ya no lo haces todo, ¿cómo te explico? O sea, lo seguimos haciendo por capítulos, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Solamente pero que no es venga, uno por todos, sino uno individual. venga, Andresito. Mire, usted se lee los capítulos del 6 al 9. Y entonces Sí. ahí empiezan a preguntar, por decir, lugares. Pues va a tomar el que más, los que están ahí, que dicen lugares, bueno, entonces tal ciudad, tal pueblito, tal barrio, eso. Donde le dicen lo que más le impactó, bueno, usted va a leer de esos capítulos lo que más, como cuando lees la Biblia, Profe, que hay una parte que más te toca. es que Y la otra, la pregunta de ella es si hace un solo reporte por todos esos 4 capítulos o uno independiente por cada capítulo. no, un solo reporte por los capítulos que lee. Es un solo Ah, ok, reporte sí, por esos capítulos, porque por eso esa dice, es mi hay duda. un versículo que le gustó. Es que ahí no colocaron capítulo sino un versículo, pero lo que tienes que hacer es que de los títulos que leyó, de los capítulos que leyó, hay uno que mal impactó. Ese es el que va a escribir y en sus propias palabras lo va a definir, pero no es una cita bíblica, es de los capítulos que leíste, pero es un solo trabajo por los capítulos que leyó del 6 al 9. O sea que me han de entregar 3 reportes de lectura de lo que hemos leído, del 1 al 5, a partir del 6 al 9 y del 10 al 13, que ahí es donde se acaba el libro. ¿Listo? Ese es el Ah, trabajo, que son 3 notas. ok, vale, muchas gracias. Esa era mi duda. Bueno, listo, ahí estamos aprendiendo todos. Ok. Lady, ¿tienes una pregunta? Sí, señor. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos el aposento. José y yo nos pasaron el listado de que tenemos aposento, entonces, o sea, nosotros estamos muy acosados con muchas cosas por lo que ya casi llega diciembre para lo de los matrimonios, entonces nosotros no sabemos cómo vamos a hacer tantas cosas. Pero a ti te dan un seminario prematrimonial, ¿cierto? No, nosotros con parejas en unión libre no hacemos curso prematrimonial, sino que hacemos un congreso mentiras, un encuentro de parejas en unión Bueno, libre. ese creo Aparte que de es eso, usted válido. no está metiendo- Si no estoy mal, ese es válido para que tú hagas el tema del bautismo, porque igual primero se Sí, tienen que ese es casar. válido. Ese se le vale, Bueno, sí. bueno, vale, muchas gracias. Listo. ¿Y Sandra, tenías alguna pregunta? No. No, señor. Ok.
Ok, listo. Entonces, listo. Entonces ya con las dudas resueltas vamos a orar y vamos a despedirnos, ¿listo? Entonces, Padre Santo, Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, Dios, y te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder hoy tener esta clase, Señor, en la que hemos aprendido el fundamento de lo que es tu palabra, Señor, que es sagrada, Señor, que es la verdad y que nos va a guiar, Señor, a la eternidad contigo, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú puedas revelarte a cada uno de mis hermanos, Señor, cada vez que ellos lean la palabra, en cada versículo, Señor, en cada frase, en cada letra. Yo te pido, Señor, que tú puedas traer a ellos la verdad, que tú puedas traer a ellos ánimo, que tú puedas traer a ellos paz y que tú puedas revelar tu persona y tu carácter, Señor, para que ellos puedan conocerte a ti como hemos tenido la oportunidad de conocerte a ti, nosotros, Señor. Dales nuevas experiencias, dales sabiduría, Señor, dales luz cada vez que lean la palabra y que ellos sigan madurando, Señor, sigan entendiendo, Señor, sigan comprendiendo lo que tú les quieres hablar y que puedan hallar tu voluntad para sus vidas, Señor. Los bendigo, Señor. Yo te pido, Señor, que los fortalezcas en las situaciones en las que estén pasando, en sus trabajos, Señor, en su salud, Señor. Si hay alguien que está padeciendo de salud, yo te pido que tú los animes, Señor, los fortalezcas en sus familias, Señor, en sus finanzas. Yo te pido que tu cobertura esté sobre ellos, Padre, y que esta semana puedan ver tu misericordia y puedan conocerte más, Señor. Los bendigo y declaro que hay victoria sobre ellos y que el enemigo no los puede tocar porque tú, Jesús, estás peleando por ellos con ángeles. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Muchas gracias, Dios les bendiga. Tengan bonito fin de semana. Hasta luego, que Dios los Amén. bendiga. Amén. Chao. Chao, gracias. Amén.